Queremos daros la bienvenida a este espacio de reflexión, un espacio con un personaje bíblico, un profeta menor. Hoy estará con nosotros Nahum. Nahum sirvió como profeta para Judá y Asiria desde el año 663 al 654 a.C. Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá, gobernaba la tierra. Abiertamente desafió a Dios y persiguió a su pueblo. Asiria, la potencia mundial de esa época, hizo de Judá un súbdito. El pueblo de Judá quería ser como los asirios, quienes parecían tener todo el poder y todas las posesiones que querían. El imperio asirio, que oprimía al pueblo de Dios, pronto caería. Los que practican el mal y oprimen a los demás, algún día tendrán un final amargo. Que se preparen estas personas que oprimen a los más débiles, porque tenemos un Dios de justicia, y Dios hará justicia. Por eso, cuando analizas el libro de Nahum, te das cuenta de que el tema central de este libro es la ira vengadora de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. El mensaje de Nahum es la única profecía del Antiguo Testamento que se identifica como un libro. Nínive, como representante de todo el imperio asirio, era una ciudad magnífica. Estaba localizada en la orilla oriental del río Tigris, hoy conocido en la actualidad como Irak. Fue fundada por Nimrod y estaba rodeada de un muro de casi 12 kilómetros de circunferencia. Para la audiencia que no lo sepa, Nimrod fue una de las personas que se rebeló contra Dios, quería ser Dios. De hecho, fue el protagonista de la Torre de Babel. La ciudad llegó a tener aproximadamente 300.000 habitantes dentro del perímetro urbano. Otro paréntesis, hemos mencionado que fue fundada por Nimrod, que estaba rodeada por un muro de casi 12 kilómetros, que estaba a la orilla del oriental del río Tigris, es decir, que era una ciudad con mucho comercio, era una ciudad económicamente buena. Hablando de Nimrod, también decirte que el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, ha escrito un libro. Está disponible en librería Los Olivos. Se titula Nimrod. Si quieres más información, librerialosolivos.com. Ya que librería nos patrocina, pues vamos a darle un poquito de publicidad. Y ya que hemos hablado de Nimrod, pues qué mejor que con este libro. Nahum, como Jonás, fue un profeta en Nínive, la capital del imperio asirio, y profetizó entre el año 663 y 654 a.C. Un siglo antes, Jonás vio a la ciudad arrepentirse. Esto lo puedes ver en el libro de Jonás. Pero esta cayó de nuevo en la maldad. Asiria, la potencia mundial que controlaba el creciente fértil, parecía incontenible. Sus salvajes y guerreros conquistaron Israel. El reino del norte estaba sometido. Judá, podríamos decir, estaba sufriendo a manos del pueblo asirio. Por lo tanto, Nahum proclama la ira de Dios en contra de la maldad de Asiria. En muy pocas décadas, Babilonia derribaría a Nínive. Nahum capítulo 1, verso 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es el nombre del Dios del pacto. Es Dios celoso. Dios demanda consagración total y tiene como propósito proteger y vindicar a su pueblo. Que no te quepa la menor duda de que Dios hará justicia en tu vida. Hará justicia con las naciones que viven rendidas a Dios. Y cuando te hablo de esta manera, me refiero a esas
ciudades, a esos países que buscan a Dios diariamente y que claman por su país. Enciendes la televisión, mira cómo está la situación en Perú en estos días. Mira cómo está la situación en Brasil. Mira cómo está la situación, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba. Mira cómo está la situación en España. Únicamente Dios tiene el derecho de ser un Dios celoso, de llevar a cabo la venganza. Y por eso te decía al inicio de la reflexión de que Dios hará justicia. Los celos y la venganza pueden ser términos que nos llenen de sorpresa, sobre todo cuando la asociamos con Dios, ¿verdad? Estamos acostumbrados a conocer al Dios de amor, pero cuando ves la palabra venganza, ira vengadora de Dios, dices, vaya sorpresa, ¿no? Por lo general, cuando los humanos celan y se vengan, actúan con un espíritu egoísta. Sin embargo, es apropiado decir que Dios insta a todos a que nos volvamos a Él. Es justo que Dios castigue a los malhechores que no se arrepientan. Su celo y venganza no están mezclados con el egoísmo. Su propósito es erradicar al pecado y restaurar la paz en el mundo. Nahum capítulo 1, verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Yo cuando leo este versículo, siempre lo digo, yo me tomo las Escrituras con respeto, me da temor de Dios, y esta parte es clave en este versículo 3, y no tendrá por inocente al culpable. Hoy cuando cientos de jueces están corrompidos, cientos de personas mienten, tenemos a Dios que no tendrá por inocente al culpable. Dios es lento para la ira, pero cuando está listo para castigar, hasta la tierra tiembla. Muchas personas no buscan a Dios porque ven maldad en el mundo e hipocresía en la iglesia. No comprenden que como Dios es lento para la ira, ofrece a sus seguidores tiempo para hablar de la realidad de su amor. Pero el castigo de Dios va a llegar. Dios no dejará pecado sin castigo para siempre. Cuando la gente pregunte por qué Dios no castiga el mal de inmediato, ayúdeles a recordar que sí lo va a hacer. Si lo hiciera, tú y yo no estaríamos aquí. Todos debemos estar agradecidos de que Dios nos conceda tiempo para volvernos a Él. Y eso es lo que estamos compartiendo últimamente en los estudios bíblicos del libro de Apocalipsis. Estamos en el periodo, en el tiempo de la gracia. Llegará un momento en que la gracia de Dios se termine. Llegará un momento en que no tengamos la oportunidad de volvernos a Él. Cuando crucificaron a Jesús, lo crucificaron con dos malhechores, ¿verdad? Es curioso, y de esto hemos hablado, sobre todo cuando tratamos el tema de si la palabra de Dios se contradice, porque un evangelio dice que los dos malhechores injuriaban a Jesús, pero otro de los evangelios dice, y uno de ellos frenó en seco al otro y le dijo, mira, nuestro pecado nos condena. El pecado que hemos hecho tú y yo hace que estemos aquí crucificados, pero él no ha hecho mal. Es decir, en un evangelio defendía a Jesús y en otro evangelio le reprochaba. Pero me gusta la parte final. Acuérdate de mí, Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto hoy estarás en el paraíso. El momento de ese ladrón, de ese malhechor, era ahí. No era mañana. Mañana no iba a llegar. Ese malhechor tenía las horas contadas y aprovechó ese momento para arrepentirse. Y Jesús le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, hoy es día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y si hoy estás enemistado contra Dios, vuélvete a Él. Todos debemos estar agradecidos de que Dios nos conceda tiempo para arrepentirnos, para volvernos a Él. Y hoy es ese día. Si estás escuchando esta reflexión, vuélvete a Dios.
Comparte el amor de Dios a otros, a tus familiares. ¿Cómo nos cuesta, verdad, compartir el Evangelio a nuestros familiares? Yo tristemente tengo muchos familiares que son inconversos y me cuesta más predicarles a ellos que predicar a lo mejor en las calles a personas que no conozco. Curioso, ¿verdad? Hoy es día de salvación. Hoy puedes predicar el Evangelio a otras personas. Hoy puedes arrepentirte. A lo mejor mañana es tarde. Nahum capítulo 1, verso 4. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Nahum se está refiriendo a la separación de las aguas y a la liberación de Israel del cautiverio egipcio. También Nahum se refiere cuando Dios hizo secar el Jordán para facilitar a Israel su entrada a Canaán. Basán, el Carmelo y el Líbano eran áreas famosas por su fertilidad. De hecho, a mí que me gusta la geografía, cuando iba al instituto, una de las asignaturas y uno de los exámenes era saber las banderas. Y la bandera del Líbano tiene algo muy peculiar, ¿verdad? Si no me equivoco, la bandera del Líbano tiene en medio, creo que es un árbol, ¿verdad? Corregirme si me equivoco, pero creo que la bandera del Líbano es roja y blanca y en medio tiene un árbol verde. Pues aquí Nahum está hablando de la fertilidad del Líbano. Está hablando de la fertilidad de Carmelo. Está hablando de los frutos que había en Canaán. Estaba hablando de los frutos que da Basán. En Él vamos a encontrar vida. Solo en Dios. Él va a hacer prosperar nuestro camino. Pero claro, si decidimos vivir alejados de Él, llegan las consecuencias. Ramón Ubillos hace unos días nos compartía un mensaje a través del programa Pan del Cielo. Puedes encontrar el mensaje en Solidaria TV a través de su cuenta oficial. También lo puedes encontrar en la cuenta oficial de Ramón Ubillos, donde se comparten mensajes. Y hablaba sobre esto, las consecuencias de las decisiones. Y las consecuencias del pueblo de Israel fue vivir apartado de Dios. Entraron a la tierra prometida, tierra fértil, ¿verdad? Tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, pero decidieron vivir alejados de Dios. Que eso no pase con nosotros. Porque si eso pasa, cuidado, porque puede llegar enfermedad, puede llegar dolor, puede llegar muerte a nuestra vida, a nuestra familia. Nahum capítulo 1, verso 5 dice: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Hasta los grandes símbolos de la fuerza y estabilidad, los montes, los collados, la tierra, tiemblan en la presencia de Dios. Viven sujetos a Dios. Él es su creador. El versículo 6, mira lo que dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Ninguna persona sobre la tierra puede desafiar a Dios. Hoy en día vemos como muchas personas se creen Dios porque dicen tener la autoridad para dar y para quitar vida, ¿verdad? Ninguna persona sobre la tierra, sobre este mundo, puede desafiar a Dios, que es el dador de la vida. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador del universo, y nadie quedará impune. Dios, quien controla el sol, las galaxias, las vastas extensiones lejanas, también controla el esplendor y la caída de las naciones. ¿Cómo podía un reino temporal como Asiria, por poderoso que fuera, retar su poder grandioso? Si Asiria hubiera podido ver el futuro y el montón de escombros en el que se iba a convertir, seguramente se volverían a Dios.
Y a mí esto es lo que me llama la atención. Me he dado cuenta que se han levantado un sinfín de naciones. Y en el Antiguo Testamento lo podemos ver. Y también en el Nuevo Testamento con el Imperio Romano. Se han levantado cientos de naciones y todas han caído. Han tenido su época de gloria, ¿verdad? Han tenido su época de títulos, de fama, pero han caído. Han caído. Asiria cayó también. No desafíes a Dios. Asiria desafió a Dios, sometió al pueblo de Dios y vinieron las consecuencias. Por eso no desafíes a Dios. No culpes a Dios de lo malo que está sucediendo en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestra nación. Son consecuencias de nuestras decisiones, son consecuencias de las decisiones de las personas que han decidido vivir sin Dios. Y encima queremos desafiarlo. Y encima queremos que Dios sea nuestro enemigo. El versículo 7 ya es un refrigerio, ya es un refresco para nosotros. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. Ayer tuve el privilegio de presentar el culto en la iglesia donde me congrego. Y el mensaje que hice de introducción era sobre confiar en Dios. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas? ¿En quién depositas tu confianza cuando las cosas van mal? ¿En tu cartera? ¿En tu esposo, en tu esposa? ¿En tu pastor? ¿En tu ministerio? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Confías en Dios? ¿O dudas de Él? Hace unos meses atrás, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Iván Rodríguez, en una reunión general de jóvenes que hicimos, nos compartía sobre esto. De hecho, hemos hecho un reel, hemos creado un reel a través de Instagram. Puedes unirte, ICC Jóvenes, o en Radio Solidaria lo hemos compartido, y hablaba de esto. ¿Dudamos de Dios? Vaya pregunta, ¿eh? ¿Dudas de Dios? Y es verdad, muchas veces dudamos de Dios. Y nos ponía el ejemplo cuando estamos orando. A mí me ha pasado muchas veces, estoy muchas veces dudando en que Dios va a responderme a esa oración. Y dudas. Si dudas es porque no confías. Jehová conoce a los que en Él confían. Los asirios consideraban a Nínive como una fortaleza invulnerable. Además de sus poderosos muros, un sistema de canales increíble, fosos, guardias armados, tenían una buena defensa. Y a pesar de la fortaleza de Nínive, el Señor es la verdadera fortaleza de aquellos que en Él confían. Para los que se niegan a creer, el juicio de Dios es como un fuego consumidor que no se acaba. Para los que lo amamos, su misericordia significa seguridad, paz. Él suple todas nuestras necesidades. La relación que tenemos depende de nosotros. Somos nosotros el que nos apartamos de Dios. Es un error el que se comparta y diga, no, es que Dios se ha apartado de mí. Error. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. ¿Qué clase de relación tienes con Dios? O mejor dicho, ¿tienes una relación personal con Dios? Nahum capítulo 1, verso 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Yo cuando leo inundación impetuosa, pienso que se refiere a un desastre natural y además combinado con una invasión enemiga. La caída de Nínive ocurrió en el año 612 a.C. a manos de una coalición encabezada por medos y babilonios.
El versículo 9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. El Señor no permitirá que Asiria derrote 2 veces a su pueblo, contra el cual Israel había actuado como instrumento divino. El versículo 10 dice, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. El que imaginó mal probablemente es una alusión a la crueldad de los gobernantes asirios. Puede que se refiera a Senaquerib, cuyo plan de atacar a Jerusalén se frustró. Otros dicen que puede ser Asurbanipal, el último gran monarca asirio, quien conquistó a Egipto y forzó al rey Manasés de Judá a someterse como un gobernante títere. El rey que imaginó mal contra Jehová. Asurbanipal, Senaquerib, o quién sabe si es una monarquía malvada en su totalidad. El hecho es que Nínive iba a ser destruida por haberse rebelado en contra de Dios. Nimrod, Babel significan rebelión contra Dios. Miguel Díez también en estos días nos ha compartido sobre la rebelión contra Dios. Cuidado, no te rebeles contra Dios. Luego llegarán las consecuencias. Muchos de los ateos que hay hoy en día en nuestra sociedad se han rebelado contra Dios. Ayer poníamos el ejemplo, hay muchas personas que no creen en Dios. Yo no creo en Dios. Pero luego culpan a Dios de la guerra, del hambre, de cómo está su situación económica, de su frustrado matrimonio. Dices que no crees en Dios, pero luego le echas la culpa a Él. Contradicción. Nínive iba a ser destruida porque se rebeló contra Dios. El versículo 12 dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Los asirios no podían confiar en el número de guerreros, o en aliados, o en pasadas victorias para mantener el control de su reino. No tomaron en cuenta al Dios de Israel, quien antes los había utilizado como instrumento para afligir a su propio pueblo. Dios utiliza incluso a los enemigos para traer juicio, para traer ese momento de aflicción, para que tú y yo nos volvamos a Dios, para que entremos en razón. El Señor nos atrae con amor, pero también el Señor muchas veces nos lleva al arrepentimiento a través del dolor, a través de la aflicción, a través de las pruebas. Ahora el Señor quebraría su yugo y pondría fin a su dominación sobre Judá. El versículo 13 dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Al igual que Dios utilizó a los asirios en el pasado, usa a los medos, usa a los babilonios, usa a los escitas para acabar el sepulcro de Nínive. Usa a los enemigos incluso para derribar a enemigos del pueblo de Dios. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nahum estaba diciendo Shalom, que significa paz, plenitud, integridad, salud, bienestar, seguridad, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso en Dios, armonía. Shalom significa eso, la ausencia de la discordia, la ausencia de la agitación. Shalom viene de la raíz verbal shalam, que significa perfecto, pleno, completo. Por lo tanto, Shalom representa mucho más que la ausencia de guerra o conflicto. Es la plenitud que toda la humanidad necesita, que toda la humanidad tiene que buscar.
En la programación que hacemos aquí en directo en Radio Solidaria, para poneros un poquito en situación, las reflexiones que vosotros escucháis, estos mensajes de personajes bíblicos, los estudios bíblicos, las meditaciones, las tertulias, son parte del programa que hacemos en Radio Solidaria. Hacemos un programa de 6 horas y en ese programa metemos varios espacios. Entre esos espacios cada día pues tenemos el de personajes bíblicos, meditaciones, reflexiones, tertulias, estudios bíblicos, etc. Hay una sección que hacemos todos los viernes que se llama Judaica Los Olivos. Y es una sección que presenta nuestra compañera Ruth del Coso, que trabaja en Librería Los Olivos. Es nuestro patrocinador oficial. Si tú necesitas una Biblia, necesitas un libro, necesitas algún artículo de Israel, por ejemplo, o si necesitas un cuaderno, necesitas una sudadera, necesitas a lo mejor una gorra o necesitas, por ejemplo, personalizar algún producto porque es el cumpleaños de tu esposa o tu esposo, pues Librería Los Olivos, Visual Print, hacen ese trabajo. Y nuestra compañera siempre que entra a la sección nos dice Shabbat Shalom. Nos dice también al término del espacio Shalom, que significa paz, bienestar. La palabra Shalom aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Y Dios se deleita en el Shalom. Nosotros nos deleitamos en el salón viendo la tele. Era el chiste malo, pero había que soltarlo. Dios se deleita en el Shalom, en el bienestar, en la prosperidad de su siervo. El castigo necesario para nuestra paz, para nuestro Shalom, fue impuesto sobre el Mesías. Los ángeles anunciaron su nacimiento. Jesús habría de ser el supremo pacificador. De ahí su cántico, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, Shalom, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. El mensaje que ofrece Nahum es de liberación de la opresión enemiga, la cual permitiría al pueblo de Judá celebrar de nuevo sus fiestas, cumplir sus votos, sin la amenaza de los asirios, sin la amenaza de los malvados. Las buenas nuevas para Judá, a quien Asiria destruyó, fueron que sus conquistadores y atormentadores serían destruidos, nunca más se volverían a levantar. Nínive fue completamente borrada, de tal forma que sus ruinas no se identificaron sino hasta el año 1845 con los restos arqueológicos. Pasó a la historia Nínive. Esa fue la misión del profeta Nahum. El nombre del profeta significa, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, consolación, o también podríamos decir tener misericordia. Es decir, que él es el objeto de la misericordia de Dios. Dios envió al profeta Nahum para enviar consolación, para decir, volveros a Dios porque el Señor va a destruir a vuestros enemigos, va a destruir a Nínive. El primer versículo describe el mensaje como un oráculo o una carga. Es un mensaje que Dios le entrega a Nahum para que fuera presentado, aunque su contenido no fuera fácil. Hay que entender los versículos dentro del contexto general del Antiguo Testamento, el cual Dios se presenta como el Salvador del pueblo que estaba bajo el yugo de la muerte. Dios continúa siendo el dador. Él es el preservador de la vida y por esa razón es Dios celoso y vengador, puesto que para Él han significado una ofensa las violaciones cometidas por los asirios, cuyo imperio se ha construido a base de la muerte. Ahora el Dios de la vida, sí, el Dios de la vida, se venga de sus adversarios y Dios se va a vengar de todas estas personas que están a favor de la muerte, que están a favor de la eutanasia, por ejemplo, que están a favor del aborto, por ejemplo. Al igual que Dios se vengó de los asirios, que su imperio nació a base de muerte, pues Dios va a hacer lo mismo contra estos gobernantes, estos políticos que aprueban leyes que van en contra de la vida. Dios hará justicia. En su tiempo, Dios va a hacer justicia. Yo tengo fe en ello.
Yo tengo fe que Dios va a liberar a Venezuela. Yo tengo fe en Dios de que va a liberar a Cuba de la opresión. Yo tengo fe de que Dios va a actuar ahora mismo en Perú, en España, nuestra querida España. Nos están destrozando el país, nos están destrozando nuestra nación. Tenemos que orar hoy más que nunca por España. Dios no dejará impunes estos crímenes, todos serán castigados por sus pecados, pero la venganza de Dios en este caso será contra sus enemigos. Y hay términos que se usan y que merecen una explicación más amplia de lo que ya se ha dicho. El primer término es celo, palabra que puede tener una connotación negativa, una connotación pecaminosa, pero que si se aplica a Dios se indica preocupación por su pueblo, búsqueda del bienestar del mismo. Hay un versículo, corregirme si me equivoco o dejarme la referencia, el celo por tu casa me consume. ¿Puede ser así? Dios no tolera compartir lealtades con otros dioses. La ira de Dios es un estado permanente suyo frente al pecado, porque Dios es santo, justo. Y como atributo de Dios, no es un sentimiento que aflora cuando alguien peca, es una cualidad personal en la que queda cubierta la persona que está fuera de la voluntad de Dios. La venganza, otro atributo de Dios, tiene la fuerza de ser retributiva, es decir, que es ejercida cuando el hombre o un pueblo quebranta los principios de Dios. Y esta palabra es usada en la literatura extrabíblica como para señalar la defensa que uno hace de sus propiedades. Pero lo que más me gusta, no me olvido de los versículos anteriores, es lo que dice que Jehová es lento para la ira. ¿Tú te imaginas? Si Dios a la primera se enfada con nosotros porque hemos caído, no habría nadie. Pues Jehová es lento para la ira. Lo que nos indica que su ira no es desaforada, caprichosa, irracional. Eso es común entre nosotros. La idea es más bien la de una copa que rebosa y se desborda, es decir, que Jehová ha tenido paciencia, pero esta ha sido desbordada por sus enemigos, llevándolo ahora a la historia de Nahum. Y este castigo no busca la restauración y el arrepentimiento, viene en el tiempo adecuado. Ya el tiempo de arrepentimiento para Nínive pasó, el tiempo de arrepentimiento para el pueblo de Asirio pasó, y ellos desaprovecharon la oportunidad. Que no pase eso con nosotros. Que la gracia de Dios se aparte de nosotros y ya no haya más oportunidad de arrepentirse. A mí me da miedo. Hoy estoy bien y de repente mañana caigo y el Señor me da la oportunidad para volverme a Él y la desaprovecho. Nuestro compañero Asier, que nos escucha desde San Sebastián, nos ha dejado un pequeño aporte y a mí me gusta porque yo a lo mejor leo un versículo en unos libros anteriores y lo relaciono con esto y me equivoco. Y acaba de mencionar que Sennacherib no fue el último rey de Asiria, sino quien como fue a destruir a Jerusalén y 185.000 asirios murieron por el ángel del Señor y como lo vemos también donde Sennacherib cuenta cómo apresó a Hezequía como un pájaro, pero no cuenta que fue derrotado. Luego fue asesinado por sus hijos y sustituido por otro hijo suyo, como bien dice la Biblia. Gracias, Asier, por esta corrección, para que veáis. Asesinado por sus propios hijos. Hasta su propia familia se rebela. Qué triste es que tú y yo nos rebelemos contra nuestra propia familia. De hecho, hay un versículo que dice que los padres se volverán contra los hijos y los hijos contra los padres. Un ejemplo, la descendencia del rey David. Salvo Salomón, el resto de sus hijos se rebeló contra él. Adonías, Absalón. Toda la descendencia de David estaba enemistada contra el padre y entre ellos. Fíjate cómo murió Sennacherib, asesinado por sus propios hijos. Te quitamos del medio y yo me quedo tu lugar. Como están haciendo hoy en día muchas personas con sus padres. No los están asesinando de esta manera, pero los están llevando a residencias. Porque están esperando a que el padre
fallezca para llevarse la herencia, para llevarse la fortuna. ¿Sí o no? Esto está pasando hoy en día. Qué triste que un padre muera en una residencia porque su hijo no tiene tiempo para él. La grandeza de la ira de Dios se expresa en el pasaje por medio de imágenes violentas, ¿verdad? Hay una comparación con una tempestad o gran torbellino, lo cual nos da una idea de la grandeza que cubre el firmamento. El ser humano no puede controlar el medio ambiente. El ser humano no puede controlar un huracán, un torbellino. Hay cosas que el hombre no puede controlar. La erupción de un volcán, por ejemplo, un terremoto. Estas son figuras comunes para Dios. Recordemos cuando acecha una tormenta o un huracán. Esto ha sucedido y sucede siempre. Tengo amigos y hermanos en la fe en Miami, en Florida, y han pasado por huracanes, por tormentas tropicales. Y la sensación de miedo es inevitable. El sentimiento de impotencia es un hecho, no puedes controlarlo. ¿De qué te vale que te escondas en tu casa cuando una tormenta, un huracán puede destruirla? Se va de nuestro control. Esto es lo que dijo un testigo cuando vio un huracán. La llegada del huracán me llenó de impotencia. Todo el dinero que tengo no podía detenerlo. Nada sirve cuando la naturaleza nos demuestra su poder. Por eso recordé a Dios y me sentí humillado. Dios tiene el control de la naturaleza, lo cual nos está señalando la inmensidad de su poder. Y esto es lo que estaba profetizando Nahum. Nahum está hablando sobre la ira de Dios. Y esto no es un asunto que tú y yo nos podemos tomar a la ligera. Dios ha actuado mostrando su poder no solo a través del amor, sino a través de la ira. Y los hombres han aprendido a ser humildes y sencillos después de esta acción. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? La venganza de Dios, desatada a través de su ira, es diferente de los fenómenos con los que fue comparada en los versículos que hemos leído. A diferencia de la tormenta, que cuando se desata pues afecta a todos por igual, sin importar si son buenos o malos, si la merecen o no, la venganza de Dios tiene un propósito definido y está dirigida a un grupo de personas específico. La ira de Dios no va a ir sobre las personas buenas, va a ir sobre los malos, los injustos, los pecadores. Un huracán afecta a todos. Da igual si eres bueno o si eres cristiano o no. Afecta a todos. Pero la ira de Dios va a afectar solo a un grupo de personas. Y esos son los que hacen maldad. Esos son los que cometen pecado. Nuestro Dios es un Dios que tiene celo, ira y venganza. Pero también dice la palabra que bueno es Jehová. Y en este caso Nahum celebra la venganza de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Por eso bueno es Jehová. Es una fortaleza en el día de la angustia, y él conoce a los que en él se refugian. Jehová está al lado de su pueblo, el cual ha sido objeto de agravios por parte de sus enemigos. Hoy Israel está sitiada, está rodeada de enemigos, no solo en las fronteras, en todo el mundo. Francia, el famoso país del amor, el país que hablan de la amistad, es uno de los enemigos número 1 de Israel. Estados Unidos poco a poco. España ni te cuento. Solo los que seguimos a Cristo amamos y oramos por Israel, pero el resto de naciones todos están en contra de Israel. Prefieren a países terroristas que a Israel, que solo se está defendiendo de los ataques terroristas y de los enemigos. Jehová está al lado de su pueblo. Israel ha sido objeto de agravios por parte de sus enemigos. Y si este pueblo ha sido atacado y oprimido, es una ofensa contra Dios.
Por eso la venganza de Dios es también la respuesta de los que han sufrido y de los que confían en Dios. Nahum está afirmando esto sin mencionar que el pueblo de Judá también ha pecado. Esto es lo curioso. Israel, el pueblo de Israel estaba viviendo su vida sin Dios. Y por lo tanto también iba a recibir la reprensión de Dios. Y lo que me gusta es que aunque Israel estaba en pecado, Judá estaba apartado de Dios, aún así Dios tiene misericordia de ellos. Y esto lo podemos trasladar a nuestra vida. Aunque estemos pecando, Dios nos sigue amando y está esperando a que nos volvamos a Él, como el padre del hijo pródigo, que se levantaba cada día para ver si su hijo volvía de nuevo a casa. Y cuando lo vio, no esperó a que el hijo llegara. Él salió a su encuentro, salió corriendo, lo abrazó, lo besó. Así está esperando Dios a que nos volvamos a Él. Y por eso Nahum profetiza arrepentimiento contra Nínive, contra los asirios, arrepentimiento contra Judá. Llega la liberación, y esta es la parte final que quiero mencionar. Recuerda que estamos hablando de la ira vengadora de Dios, pero también estamos hablando de su amor. Por primera vez se menciona por nombre a Judá. Y ahora queda identificado como ese recipiente de la bendición de Dios. Nahum presenta el cuadro de un mensajero que al venir por los montes que rodean Jerusalén anuncia la paz. El Evangelio es buenas noticias. El Evangelio es un hecho. Dios ya ha actuado en la historia. Se ha dicho que la existencia de un imperio como Asiria significó dolor y sufrimiento para el pueblo de Dios. Por lo tanto, Él, manteniéndose fiel a su compromiso con este pueblo, destruiría a sus enemigos. La llegada de la paz no significaría la ausencia de conflictos, sino el bienestar integral, el colectivo. Hay guerras, pero yo tengo ese shalom, tengo esa paz, porque Dios está conmigo. Nahum, por cierto, conoció los efectos de la reforma de Josías, una de las cuales consistió en recuperar espacios perdidos para la adoración a otros dioses. Es por esta razón que el profeta ve que en la destrucción del imperio un elemento que va a ayudar a que el pueblo de Dios renueve su fe. Echen abajo todos los ídolos. Es que si no destruimos a nuestros enemigos, al final se van a quedar esos altares. Es probable que históricamente la acción vengadora de Dios no diera los resultados esperados. Sin embargo, esto no le resta validez al anuncio de Nahum acerca de la justicia que Dios iba a traer. Hace poco mi hermana tuvo un hijo. Ha tenido un hijo. Se llama Abel. Y el instinto de mi hermana, el instinto, por ejemplo, de una madre, es proteger siempre a los bebés de cualquier peligro o temor. Y en el libro de Nahum vemos como la palabra usada en este libro, ¿recuerdas? Como esa gallina que protege a sus pollitos debajo de sus alas, en un momento de peligro o en una lluvia fuerte. La idea es que Dios es un refugio para los que buscan protección en Él. La palabra refugio no expresa bien toda la idea del hebreo. Un refugio implica un escondite para protegerse. Los que están cerca de Dios están en plena vista de todos. Dios no nos salva y protege para escondernos del mundo, sino para que nosotros mostremos al mundo nuestra fidelidad hacia Él. Este es el mensaje que estaba profetizando Nahum a Judá. Sí, hay destrucción de sus enemigos. Ya no estaría más los asirios, pero ahora viene la corrección para Judá. Ahora viene la corrección para el pueblo. En mí vais a obtener protección, en mí tenéis seguridad, en mí vais a obtener bendición, pero tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. Ahora viene la disciplina de Dios. Y hoy es el tiempo para volvernos a Dios. Hoy es el tiempo, no lo dejes para mañana. No dejes pasar esta oportunidad.
Hoy es el día para volver a los caminos de Dios. Si conoces a alguien que se ha apartado de Dios, de sus caminos, compárteles este mensaje. Háblales del amor de Dios. Háblales de Dios. Y quién sabe si en su intimidad recuerda tus palabras y se convierta a Dios. Qué bonito sería, ¿verdad? Pues hoy es el día. Hoy es el día para buscar de nuevo a Dios. Hoy es el día para volvernos a Él.